Historia 4. Turno nocturno en el asilo. Era una noche como cualquier otra en el asilo San Vicente, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Los pasillos eran largos, mal iluminados, y el aire estaba impregnado con el olor a desinfectante y medicamentos. Claudia, la enfermera encargada del turno de noche, estaba acostumbrada al ambiente silencioso y sombrío del asilo. Pero esa noche algo estaba diferente. Mientras caminaba por los pasillos, un sonido extraño interrumpió el silencio. Risas infantiles, resonando desde algún lugar en el piso superior. Se detuvo, tratando de localizar el origen, pero el sonido parecía provenir de todas direcciones. Lo único que sabía era que no debería haber niños en el asilo, especialmente a esa hora de la noche. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió investigar, subiendo lentamente las escaleras que crujían bajo sus pies. En el segundo piso, las risas cesaron abruptamente, sumiendo el lugar en un silencio aún más inquietante. Claudia caminaba por el pasillo, tratando de ignorar la creciente sensación de que la estaban observando. Cuando llegó al final del pasillo, se detuvo frente a una puerta que nunca había notado antes. Era una habitación cerrada, con una placa antigua y descolorida que no se podía leer claramente. La llave no estaba en su llavero, lo que era extraño, ya que debería tener acceso a todas las habitaciones del asilo. Algo sobre esa habitación parecía estar mal, como si una sombra invisible la envolviera. Claudia intentó forzar la puerta, pero no pudo. Decidió volver a la oficina y buscar el historial de la habitación, con la esperanza de descubrir qué había detrás de esa puerta misteriosa. Al revisar los archivos antiguos del asilo, Claudia encontró un registro que la dejó helada. La habitación cerrada era la antigua habitación de una niña llamada Sofía, que había muerto décadas atrás. La niña fue internada en el asilo por haber sido considerada incontrolable, después de que sus padres murieran en un incendio. Los empleados de la época informaron que Sofía era una niña problemática, con comportamientos perturbadores, hasta que un día fue encontrada muerta en su habitación, sin causa aparente. Desde entonces, la habitación había sido cerrada y olvidada. Las risas, Claudia se dio cuenta, no eran de alegría, sino de algo mucho más siniestro. Sofía, o lo que quedaba de ella, todavía estaba allí, esperando a que alguien la encontrara. De vuelta en el pasillo del segundo piso, Claudia sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón. Al pasar por las puertas de las otras habitaciones, se dio cuenta de que algo estaba mal. Todas las puertas, que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas con llave. Intentó forzarlas, pero ninguna cedió. El pánico comenzó a apoderarse de ella y se encontró frente a la puerta de la habitación de Sofía, que ahora parecía más amenazante que nunca. La única manera de salir de ese pasillo era pasando por esa puerta. Pero al poner la mano en la manija, sintió un frío intenso subir por su brazo. De repente, la puerta se abrió sola, revelando la habitación oscura. Claudia sabía que no debería entrar, pero algo dentro de ella, una fuerza irresistible, la empujó hacia adentro. Dentro de la habitación, el aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El lugar estaba decorado como una habitación infantil, pero todo estaba cubierto por una capa espesa de polvo. En el centro de la habitación había una pequeña cama, con las sábanas aún arregladas, como si Sofía estuviera a punto de acostarse allí. Pero lo que llamó la atención de Claudia fue el diario que estaba en el escritorio al lado de la cama. Temblando, lo abrió y comenzó a leer las últimas páginas. Lo que encontró la hizo cuestionar su propia cordura. Las palabras eran de una niña, pero el contenido era oscuro y perturbador. Sofía escribía sobre escuchar voces, ver sombras y ser visitada por una figura oscura que prometía llevarla a un lugar mejor. Claudia se dio cuenta de que Sofía no había muerto sola. Algo había venido a buscarla, y ahora parecía haber vuelto. Mientras leía, Claudia sintió una presencia detrás de ella. El aire se volvió gélido y una sombra comenzó a formarse en el espejo de la habitación. La figura que Sofía describió estaba allí, a pocos metros de ella. Claudia intentó correr, pero las puertas se cerraron, dejándola atrapada dentro de la habitación. La sombra se acercaba lentamente y sentía que el desespero aumentaba con cada segundo que pasaba. De repente, la figura se detuvo y en un movimiento rápido se lanzó sobre Claudia. La oscuridad la envolvió completamente, hasta que Claudia fue llamada por un anciano residente del asilo. Él solo dijo: «Claudia,
Hay cosas que no debemos despertar. Nadie pudo explicar lo que había sucedido. Claudia estaba en estado de shock. Todo había sido tan real. El asilo San Vicente ganó la reputación de estar embrujado, con las risas de una niña resonando por los pasillos, siempre que alguien dormía durante el turno de noche. Historia 5. El turno de noche en el antiguo Hospital Psiquiátrico San Francisco siempre era silencioso. Pero esa noche, el silencio fue roto por un grito aterrador que resonó por los pasillos. Roberto, uno de los enfermeros, estaba solo en el ala más antigua del hospital cuando escuchó el sonido. Era un grito de puro desespero, proveniente de una de las habitaciones que él sabía estaba vacía. Su corazón se aceleró, pero se obligó a ir allí, pensando que tal vez era algún paciente perdido o una broma de mal gusto. Al llegar a la puerta de la habitación de donde parecía haber venido el grito, solo encontró oscuridad. Pero lo que vio dentro era aún más perturbador. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera luchado allí, y profundas marcas de arañazos cubrían las paredes. Roberto sintió un escalofrío subir por su espalda, pero trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Después de todo, era solo una noche de trabajo, o eso pensaba. Después del grito, Roberto no podía sacar de su cabeza lo que había visto. Regresó al puesto de enfermería, tratando de calmarse y concentrarse en sus tareas. Pero a medida que la noche avanzaba, comenzó a notar algo extraño. Las paredes del hospital, que siempre habían sido opresivamente silenciosas, comenzaron a susurrar. Palabras desconexas como dolor, miedo y ayuda resonaban en los pasillos vacíos. Al principio pensó que estaba oyendo cosas, pero cuando pasó por uno de los pasillos más antiguos, notó algo aterrador. Las palabras estaban siendo escritas en las paredes, apareciendo como si fueran esculpidas por manos invisibles. Desesperado, intentó borrar las marcas, pero solo se volvían más nítidas, más profundas. Cada paso que daba parecía llevar a otro mensaje perturbador, como si las paredes del hospital estuvieran vivas, tratando de contar una historia olvidada. Roberto decidió investigar más a fondo lo que estaba sucediendo. Comenzó a revisar los registros antiguos del hospital, tratando de encontrar alguna pista sobre los extraños eventos. Fue entonces cuando descubrió algo que lo dejó sin palabras. Había registros de un paciente que todos creían muerto hacía años, pero cuyo nombre continuaba apareciendo en los informes. Este paciente, conocido solo como Paciente 27, había sido internado después de una serie de incidentes violentos e inexplicables. Nadie sabía con certeza cómo había muerto, pero los registros mostraban que, incluso después de su supuesta muerte, los empleados seguían informando encuentros con él, describiéndolo como una figura que aparecía y desaparecía en los pasillos. Roberto se dio cuenta de que el grito que había escuchado y las palabras en las paredes estaban todas relacionadas con ese paciente. Y ahora, él estaba siendo arrastrado a la misma pesadilla. A medida que la noche avanzaba, Roberto comenzó a perder la noción del tiempo. Las horas pasaban, pero los eventos inexplicables continuaban, como si estuviera atrapado en un ciclo de terror. Las luces comenzaron a parpadear, puertas que deberían estar cerradas se abrían solas y sombras danzaban en los bordes de su visión. Intentó escapar del hospital, pero cada vez que llegaba a la salida se encontraba de vuelta en el mismo pasillo donde todo había comenzado. El aire parecía más pesado, cargado de una presencia maligna que no podía ver, pero que podía sentir. Roberto comenzó a escuchar risas distorsionadas y pasos que seguían los suyos, aunque sabía que estaba solo. La realidad parecía distorsionarse a su alrededor, y se dio cuenta de que estaba empezando a perder la cordura. Decidido a acabar con aquello de una vez por todas, Roberto regresó a la habitación de donde había surgido el grito al comienzo de la noche. Esta vez estaba armado con la determinación de enfrentarse a lo que fuera que estuviera atormentando el hospital. Al entrar, la habitación parecía aún más oscura y opresiva, pero no dudó. Comenzó a llamar al paciente 27, exigiendo respuestas. Por un momento, todo quedó en silencio, como si el propio hospital contuviera la respiración. Entonces, una figura comenzó a formarse en la oscuridad, una sombra alta e indistinta. Roberto sintió como el terror se apoderaba de él, pero mantuvo su posición. La figura se acercó, revelando un rostro desfigurado y sin expresión, ojos que parecían pozos de desesperación. El paciente fantasma habló, pero sus palabras eran incomprensibles, como un eco distante de dolor y rabia.
Roberto se dio cuenta de que la figura estaba atrapada, condenada a revivir su sufrimiento eternamente, y que él estaba siendo arrastrado a ese ciclo de agonía. Esa mañana, cuando los otros enfermeros llegaron para su turno, encontraron a Roberto en un estado deplorable. Estaba sentado en el suelo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, murmurando palabras sin sentido. Sus ojos estaban vidriosos, como si hubiera visto algo que su mente no podía comprender. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de palabras escritas con lo que parecía ser sangre seca, y el nombre Paciente 27 estaba grabado profundamente en cada superficie. Roberto fue llevado a una ala especial, pero nunca volvió a la normalidad. Relató todo lo que había sucedido, pero nadie le creyó. El Hospital San Francisco fue finalmente cerrado, considerado un lugar maldito, y aún se cuentan historias de gritos y sombras por aquellos que se atreven a pasar cerca durante la noche. Dicen que el paciente 27 todavía está allí, esperando a su próxima víctima, mientras los gritos de desesperación resuenan por los pasillos vacíos sin encontrar nunca descanso. Historia 6. Rafael había trabajado como repartidor durante años, recorriendo siempre las calles de la ciudad hasta altas horas de la noche. Había entregado de todo, desde paquetes comunes hasta los más extraños e inusuales. Pero esa noche, una encomienda diferente llamó su atención. Cuando llegó al depósito para recoger la última entrega de la noche, el gerente le entregó una caja pequeña, envuelta en papel pardo, sin ningún remitente ni indicación de origen. Solo había una dirección escrita con una caligrafía temblorosa y casi ilegible. Había algo extraño en esa caja, una sensación de peso, como si llevara algo mucho más oscuro de lo que su tamaño sugería. Rafael sintió un escalofrío al tocarla, pero pensó que era solo un trabajo y salió para hacer la entrega. La dirección lo llevó fuera de la ciudad por una carretera desierta y sinuosa que parecía no tener fin. A medida que avanzaba, la señal de radio comenzó a desvanecerse, dejándolo solo con el sonido del motor del coche y el susurro de los árboles bajo el fuerte viento. El reloj en el tablero marcaba casi la medianoche, cuando Rafael finalmente divisó una casa a lo lejos, en la cima de una colina. Era una construcción antigua, con ventanas estrechas y un techo de pizarra, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. A medida que se acercaba, notó que las luces de la casa estaban apagadas, excepto por una única bombilla tenue en el porche. La sensación de incomodidad aumentaba con cada metro, pero necesitaba terminar su trabajo. Estacionó el coche, tomó la caja y subió los crujientes escalones del porche, sintiendo que algo lo observaba. Cuando Rafael llamó a la puerta, el sonido resonó en la casa vacía. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, y la puerta se abrió sola con un chirrido siniestro. Dentro de la casa, el aire estaba denso y húmedo, con un olor a madera vieja y algo más, algo que no pudo identificar. El interior estaba decorado de forma anticuada, con muebles polvorientos y cortinas pesadas que bloqueaban cualquier luz de la luna. En el centro de la sala había una mesa pequeña y junto a ella una mecedora que se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Rafael llamó, pero nadie respondió. Dudó, pero decidió entrar para dejar el paquete. Mientras se dirigía a la mesa, sintió un escalofrío en la nuca, como si algo se acercara, pero cuando miró hacia atrás no había nada. Dejó el paquete sobre la mesa y se dio la vuelta para salir lo más rápido posible. Cuando se acercaba a la puerta para salir, Rafael vio una figura parada en la entrada, bloqueando su camino. Era una mujer, pálida, con el cabello largo y despeinado, vestida con un vestido antiguo que parecía haber salido de otra época. Sus ojos eran oscuros, sin vida, y lo observaban en silencio. Rafael intentó hablar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La mujer levantó una mano, señalando la caja que acababa de dejar. No sabía qué hacer. El pánico comenzaba a apoderarse de él. La figura no se movía, solo seguía señalando, como si esperara algo de él. Rafael sintió que debía hacer algo. Que fuera, para salir de allí. Tomó la caja de nuevo, pero la mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido, como si nunca hubiera estado allí. Confuso y aterrorizado, decidió que necesitaba abrir el paquete. Con las manos temblorosas, Rafael rompió el papel pardo que envolvía la caja. Dentro, encontró una pequeña urna de madera, oscura y barnizada, con símbolos extraños grabados en su superficie. La abrió revelando un contenido perturbador: cenizas. Junto a las cenizas había una pequeña nota
escrita en la misma caligrafía temblorosa que estaba en la dirección. «Este es tu destino», decía el mensaje, sin ninguna otra explicación. Rafael sintió un escalofrío, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. El aire parecía más denso, más difícil de respirar. Miró a su alrededor, sintiéndose rodeado por una presencia invisible, algo que no podía ver, pero podía sentir. La caja parecía pulsar en sus manos, como si estuviera viva, y de repente supo que debía deshacerse de ella. Desesperado, Rafael corrió fuera de la casa, todavía sosteniendo la urna. Entró en el coche y aceleró por la carretera desierta, lo más rápido que pudo, queriendo poner la mayor distancia posible entre él y esa casa. Pero, por más que conducía, la carretera parecía extenderse infinitamente, sin señales de civilización. El radio comenzó a chisporrotear, y luego una voz familiar comenzó a susurrar por el altavoz, la misma voz de la mujer que había visto. Ella repetía las palabras de la nota: «Este es tu destino», sin cesar. Rafael intentó apagar el radio, pero la voz continuaba, cada vez más fuerte, hasta que parecía gritar en sus oídos. De repente, el coche se detuvo. Intentó encender el motor de nuevo, pero no hubo respuesta. La oscuridad de la noche lo envolvió, y lo último que vio fue la figura de la mujer parada en la carretera, acercándose hacia él. Al día siguiente encontraron el coche de Rafael abandonado en la cuneta, con la puerta del conductor abierta y la urna vacía en el asiento del pasajero. Encontraron a Rafael a unos minutos de distancia del coche, completamente aterrorizado. Relató lo ocurrido, pero nadie le creyó. Exhausto, se convenció de que todo había sido fruto de su imaginación. Se tomó unos días de descanso del trabajo, y al regresar, la misma caja estaba allí, esperando ser entregada. Incrédulo, Rafael se negó a hacer esa entrega. Alguien más fue enviado en su lugar, y la entrega se realizó con éxito. Nadie entendió jamás lo que había sucedido, y Rafael vive aterrorizado hasta el día de hoy. Si te gustaron estas historias y tienes el valor de explorar el lado más oscuro de la mente humana, no te pierdas nuestros próximos videos. Aquí, el terror es real, y cada relato te lleva más profundo en un universo donde el miedo es tu único guía. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje por las narrativas más perturbadoras que jamás hayas escuchado. Activa las notificaciones para ser el primero en descubrir las nuevas historias que te harán estremecer hasta los huesos. Ven si te atreves y forma parte de esta comunidad de amantes del horror. El miedo nunca ha sido tan adictivo.